Ante todo, agradecer a Jaurralde por la invitación. Para mí es un honor estar acá con todos ustedes. Bueno, el tema que me han pedido es un poco, no voy a decir confuso, pero son como varios temas en uno: la trata, con fines de explotación sexual, el impacto en las migraciones, y por un lado Perú y la región latinoamericana. Entonces, yo opté por hacer de alguna manera una exposición modular. Voy a hablarles primero del contexto en el Perú, luego del contexto en América Latina, y finalmente voy a tomar como ejemplo el caso de la migración de venezolanos en el Perú y América Latina para tocar el tema también de migraciones y trata de personas, siempre tratando de enfocarme en eso. Decidimos con Jimena cambiar el orden de las presentaciones un poco para seguir en la lógica de la trata de personas, de lo que habló ayer María Gavilano. Ella habló del protocolo de Palermo. Efectivamente es finalmente la normativa internacional, sin ser una norma, digamos, es que el mandato del protocolo es el que ha generado la norma en el Perú y en la mayoría de países de América Latina. De hecho, nosotros desde el 2007 contamos con una ley, y como ella decía, la trata tiene diversas finalidades, no solo la explotación sexual, también la explotación laboral. En el Perú ahora ya no es explotación laboral, sino finalidad de trabajo forzoso. En fin, la discusión de estos temas vamos a verlo más adelante, y es fundamental tener en cuenta la persecución, la prevención y la protección. Siempre considerando que en el caso de la trata tiene que haber captación, algún tipo de movimiento, no necesariamente transfronterizo, pero sí sobre todo el desarraigo de la víctima, de la persona, y finalmente la explotación. Entonces, siguiendo un poco esta lógica, voy a empezar con el contexto peruano. Quería simplemente decirles, bueno, ya Lorena ha hablado un poco del trabajo que hacemos en CHS, así que no voy a seguir diciendo los temas. Siempre nos hemos centrado en la trata de personas, y desde ahí en los entornos vulnerables y las diversas formas de explotación que están vinculadas a la trata de personas. Por eso el trabajo forzoso, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que tiene una norma diferenciada en el Perú con respecto a la trata, y siempre las dos condiciones de vulnerabilidad: la migración por un lado y el tema de personas desaparecidas. En el Perú está directamente vinculado la denuncia de desaparición con posiblemente un caso de trata posterior. Si ven en la lámina, no sé si la llegan a ver porque está en la mesa, pero tenemos oficinas de atención directa de víctimas en Loreto, que es la selva arriba a la derecha, en Lima, y también en Cusco. Tenemos también un punto focal en Madre de Dios. Después les voy a hablar de Madre de Dios, que es abajo, ceja de selva, en una zona de minería ilegal terrible, en donde la explotación minera es espantosa, y la situación de trata y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes también. CHS trabaja en dos grandes líneas, digamos, serían varias, pero dos grandes líneas. Uno, la atención de víctimas, desde Lima y desde las regiones, en las zonas de los proyectos, pero también vemos víctimas a nivel nacional, es decir, trabajamos con la Fiscalía, con el Ministerio de Justicia, Defensa Pública, IVA y Defensoría del Pueblo, y nos van derivando casos a nivel nacional, y nosotros ayudamos a articular y hacerle seguimiento a algunos de los casos. Y la otra gran línea es la de incidencia pública y política. Tenemos ya 9 años haciendo una suerte de informe sombra, nosotros lo llamamos informe alternativo, sumando con el capítulo peruano del Observa la Trata, el Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas. Eso es, a grosso modo, lo que trabajamos. Bien, empiezo con el contexto de Perú. Bueno, lo primero es quizás decir que nunca hemos tenido una institucionalidad política muy sólida. El Perú en todo el siglo XX ha pasado de dictaduras a democracias de manera intermitente. Los partidos políticos no son muy sólidos y están más bien fragmentados, y eso marca mucho lo que genera en términos de confiabilidad para la población en general y la ciudadanía. Desde hace 4 décadas hemos vivido una crisis política con distintas variantes. Creo que es muy importante destacar que entre los años 80 y 2000
tuvimos un conflicto armado con Sendero Luminoso que generó más de 65.000 muertos, algunos se calcula, se estima que pueden haber sido casi 70 y tantos mil, pero además con una violencia de género y con todo lo que fue la violencia sexual y abuso a mujeres, que fue sistemático tanto por el lado de Sendero Luminoso como por el lado, del ejército. Esto dejó secuelas muy graves, se calculan en algunos cientos de miles las mujeres que fueron, digamos, abusadas durante este periodo. Entonces, hasta el año 2000, yo diría que el país estaba paralizado y con una economía detenida. A partir del 2000, y eso tiene mucho que ver con cómo se mueve recién después todo el tema de la protección de la mujer y de la infancia. Durante esos 20 años todo estuvo parado y en cierto modo en retroceso. Entonces, ya en los últimos años hay un desinterés y una desconfianza en la política por parte de la población, como decía, poca aceptación de los líderes políticos, pocos partidos mínimamente estructurados, como ya dije, y en el Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial prácticamente no hay credibilidad, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Y cuando digo la economía miró de reojo la crisis, es que en los últimos 10 años o 15 años, a pesar de todo esto y a pesar de la crisis, la economía siguió creciendo. El Perú ha sido un fenómeno un poco extraño, quizás por China, el crecimiento de China. Nosotros somos productores de cobre, por lo tanto la compra de cobre fue muy intensa, entonces a pesar de todo se siguió con el crecimiento. Y también la exportación agrícola de productos. Me voy a centrar en los últimos años, 2017 a 2019. Lo importante acá es que la corrupción ha pasado a convertirse en la principal preocupación de la ciudadanía, a diferencia de lo que era antes, que era la seguridad ciudadana, la delincuencia, etc. Y han habido dos casos, bueno, Lavajato, que es una realidad para América Latina, Odebrecht, y la corrupción, que ha sido algo que realmente nosotros tenemos en este momento 5 presidentes procesados, uno en Estados Unidos que estamos tratando que están tratando de repatriar, de traer, 3 que están sin salida, impedimento de salida del país, y uno preso, que es Fujimori. Entonces, en realidad, como ven, son los últimos 5 presidentes que hemos tenido. Eso habla mucho de lo que pasa en el país. Y luego el caso de Lavajuez, que ya les voy a hablar y que tiene que hacer con un escándalo, porque hace un par de años 3 jueces, entre ellos uno que estaba en el Consejo Nacional de la Magistratura, exculparon a unos tratantes que habían tenido una menor durante 4 años. En ese momento fue un escándalo que fue público, pero quedó ahí. Las ONGs que trabajamos en el tema lo manejamos con un poco más de intensidad. Finalmente la víctima decidió no continuar y la tratante siguió libre después de que esta niña, que había estado 3 años en situación de explotación sexual y laboral, fuera, simplemente la tratante siguiera libre. Pero en el 2018 el caso detonante ha sido el de un juez supremo que negocia la libertad de un violador de una menor de 11 años. Lo que pasa, este juez supremo, Inostroza, fue detectado como, porque desde la policía se estaban haciendo escuchas para agarrar a un narcotraficante en el Callao. El Callao es el puerto del país y es como una provincia independiente. Y al hacer estas escuchas fueron detectando la corrupción de los jueces con el narcotraficante, y finalmente alguien, como hablábamos ayer, siempre tiene que haber alguien que entrega estas grabaciones a una ONG defensora de derechos humanos, IDL, que es quien pone en prensa hace algunos meses este tema. A partir de ese momento se genera un cambio en la forma de actuar de las autoridades, etcétera, porque el escándalo ya toca a todos y además todo el mundo lo ha escuchado, todo el mundo lo ha podido ver, y a partir de ahí una serie de otras situaciones. Y nosotros, de hecho, sea paso, fugó, está en España, en Madrid. Estamos esperando que sea deportado, que sea extraditado a Perú, es lo que todos esperamos. Bien. Todo esto en paralelo con, en el marco de un debate por el tema de ideología de género, del cual hablaba ayer Ramón. Fuerza Popular, los fujimoristas, que tienen mayoría en el Congreso, aunque ahorita están fragmentándose,
han estado empujando el con mis hijos no te metas, mientras por otro lado los feminicidios se van incrementando y hay todo un movimiento de interés por lo que está pasando en ese momento. Eso es más o menos el contexto nacional. ¿Quiénes toman las decisiones en el país? Pues siguen siendo los hombres. Tenemos una preeminencia masculina en los cargos de decisiones y de poder, tanto a nivel de los jueces supremos, de las jefaturas de organismos autónomos, como de todos los que son elegidos o ratificados por el Congreso. No voy a entrar en cifras porque si no ahí nos detenemos, pero es evidente que tenemos siempre alrededor del 70, 80, 90% de hombres y una minoría de mujeres. En lo que tiene que hacer con los gobiernos regionales también, los gobiernos regionales están en manos solo de hombres. A nivel de vicegobernaciones hay mujeres, un mayor número, probablemente porque digamos, la plancha mixta es la que vende más y así tienen el voto femenino, pero no porque haya mayor interés, creo yo, en tener mujeres en sus gobernaciones, y finalmente los alcaldes provinciales en minoría. En el Perú recién, en el 56, tuvimos a las primeras representantes en el Senado, las elecciones, la votación, digamos, recién empieza en el 55, los derechos a la ciudadanía de las mujeres. Y a nivel del Ejecutivo la participación femenina también minoritaria, podemos ver que solamente el 20% más o menos a nivel de ministros, viceministros y directores generales, pero bueno, 25-35 en el caso de directores generales. Y lo que quería destacar acá es que a nivel de los ministerios, las mujeres no están en los ministerios de seguridad pública y están minoritariamente en economía, en todo lo que sea el manejo presupuestal del país, y sobre todo se encuentran en los sectores sociales, como suele ser. Ahí sí hay más mujeres y con eso... Entonces, ¿qué lectura le podemos dar a eso? Es algo que podemos discutir después. Sin embargo, yo pienso que hay un aspecto positivo de esto. La presencia femenina en los sectores sociales ha hecho que se haga más visible la discriminación y la violencia de género. En un momento vamos a ver cómo esto se presenta. Les traigo solo algunas cifras. Se ha empezado a documentar mejor, a visibilizar más a nivel de prensa, etc. Tenemos en el 2017 95.000 personas que han acudido a los SEM. Los SEM son Centros de Emergencia Mujer que dependen del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. En el 2018 113.000 y solo en enero del 2019 14.491 mujeres, o sea, hay una mayor cultura de denuncia. El movimiento Ni Una Menos ha sido muy fuerte en Perú y promovido y encabezado también por estas ministras que están en los sectores sociales. El 68.2% de las mujeres alguna vez ha sufrido violencia física, sexual o psicológica de parte de su pareja o expareja. Y la población penitenciaria según delito de violencia sexual es de 18.3% según el INPE a noviembre de 2018. En cuanto a los feminicidios, hemos tenido 149. Yo ayer escuchaba las cifras de México y anoche también cuando estaban las raperas, Brenda hablaba del número de feminicidios en El Salvador. Esto se queda corto, sin embargo siguen siendo cifras terribles que no se deben seguir con. En fin, hay que hacer algo. A febrero del 2019 tenemos 28, o sea, creemos que este año, a pesar de los esfuerzos, van a haber más feminicidios en el Perú. Aquí quería un poco decirles lo siguiente. La presencia y visibilización de estos problemas se ha reflejado, entre otros, en un mayor dinamismo en lo que tiene que hacer con la generación de normas para proteger a las mujeres. Y ahora vamos a entrar ya en el tema de trata. No voy a entrar por si acaso en detalle en esa lámina, no se asusten. Yo solo quería mostrarles que está la norma de trata, que aparte de eso hay una norma para la explotación sexual que tiene a su vez una serie de ramificaciones, y que por otro lado está la norma de explotación laboral, que también es nueva y que incluye trabajo forzoso, etc. Recién en los últimos años, o sea, esto para explicar también las dificultades que tienen para judicializar los casos y generar sentencias, porque los jueces
andan bastante confundidos con la cantidad de normas y la cantidad de opciones que tienen. De hecho, es una de las tareas de los próximos años hacer un pleno jurisdiccional y trabajar sobre la coherencia de las normas. Pero lo importante es que se han producido normas y que hay una preocupación por el tema. Y aquí solamente quería mostrarles que tienen en rojo, en los rojos, tonos rojos, rosados, en fin, quise más o menos que se vea todas las normas que se han dado en los últimos años. Y si ven, la mayoría de normas ha sido o generada en el 2018 o, digamos, perfeccionada entre el 2017 y el 2018. Por ejemplo, están las normas nuevas en torno a todo lo que es pornografía infantil, que esa era quizás la más antigua, pero ya ahora se está viendo todo lo que tiene que hacer con grooming, sexting, sextortion, que se ha planteado en el 2018 como un inicio de lo que puede ser el acoso a la mujer, porque es un tema de violencia de género a través de TICs, y por otro lado todo lo que tiene que ver con acoso, acoso sexual, difusión de imágenes sin consentimiento, todo eso ha sido, digamos, emitido y trabajado en el 2018. Entonces me parece importante. Por otro lado, explotación sexual no existía como ley, solamente se le daban penas al proxeneta, etcétera, pero la explotación sexual como tal no existía, y ahora se ha sacado una ley específica que tipifica este delito. Bien, en la siguiente norma, simplemente para ver, tenemos penas que van desde los 4 años hasta los 30 años y cadena perpetua. Hay una gran inconsistencia en las penas, y como repito, es parte del problema que existe ahora y de la dificultad que tienen fiscales y jueces, sobre todo jueces, para terminar y judicializar los casos. Bien. Entrando ya en el tema de trata, voy a mostrarles rápidamente algunos gráficos con cifras. Nuevamente, no creo que sea una característica del Perú, sino en general de muchos países. Hay una gran inconsistencia en las cifras entre la policía, la fiscalía, las que maneja la defensoría o sociedad civil, pero lo que sí tenemos todos claros es que la mayoría de víctimas son mujeres. Tenemos un alto porcentaje de mujeres, el 94% de víctimas identificadas son mujeres, y la mayoría son víctimas de explotación sexual, evidentemente. También sabemos que el 50% aproximadamente son menores de edad, de todas las víctimas de trata en el país. Estas son las cifras de la policía, del RETA, que es un sistema en el cual nosotros trabajamos, pero que en fin, ha sido utilizado la policía con distintos fines, pero en fin, es lo que tenemos. Y esto, nuevamente la policía, pero ya las cifras no van hasta el 2016, desde la anterior, si ustedes ven, era del 2007 al 2016, estas van del 2010 al 2018. Permanentemente ahí está este juego con los tiempos y con las cifras que no nos permite realmente saber qué es lo que está pasando en el país. Y eso es lo que quería, por eso muestro dos cifras distintas. Siguen siendo mayoritariamente mujeres, estamos hablando de más o menos 10.000 víctimas, como dijo ayer María, por cada víctima que se ha denunciado o que está en proceso. Sabemos que según Naciones Unidas hay 20 más que no denuncian y que están ahí. Nuevamente 93.5% mujeres, 64% en explotación sexual. Lo que vamos a ver es que la mayoría de casos que tienen finalidad en explotación laboral son hombres, aunque cada vez hay más mujeres que están en esto. Bien, también tenemos cifras de mujeres autoras del delito, y eso lo vamos a ver en un momento. Este gráfico es un gráfico en el que quería mostrarles que sale del trabajo que hacemos en nuestro Centro de Atención Legal y Psicológica de Víctimas. Nosotros hemos atendido cerca de 1.300 personas en los últimos años de manera directa. Acá en este gráfico no están ni los delitos conexos, ni como violación o personas desaparecidas que también llegan donde, familiares de personas desaparecidas que llegan a nosotros,
Aquí he querido solo mostrar los que son víctimas de trata con distintas finalidades y explotación sexual, que está diferenciado. Nosotros también tenemos una mayoría de mujeres, tenemos 816 mujeres versus 160 hombres, y tenemos en las finalidades de explotación sexual 61% atendido, entre víctimas de trata y víctimas de ESNA. Era para mostrar, nosotros tenemos toda víctima que atendemos o sobreviviente con la que trabajamos, les hacemos seguimiento a veces hasta 4 o 5 años, tenemos varias personas que seguimos hasta el momento de la reintegración, está documentado y tenemos todo registrado. Este gráfico es para mostrar la situación entre trata, explotación sexual y trabajo sexual. Nosotros sí lo llamamos trabajo sexual porque así está especificado en la norma nacional, digamos. El trabajo sexual es legal, pero a nosotros lo que nos preocupa, y de hecho nosotros tenemos una conexión con algunos gremios de trabajadoras sexuales, dicho sea de paso, varias de ellas han denunciado casos de trata de personas en los locales donde ellas trabajan, o de menores de edad que están en situación de explotación, y han facilitado que sean, digamos, rescatadas. Pero lo que quería mostrar acá es que la trata de personas, lo que se inicia muchas veces como trata de personas, de mujeres adultas, termina en trabajo sexual. Hay una intersección ahí. Las causas de todo esto las podemos discutir después si quieren. Igualmente, menores de edad, que es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que empiezan en estas condiciones, terminan en situación de trata de personas, chicas que inician voluntariamente, para nosotros la voluntad no existe en el caso de ESNA, y que son engañadas y finalmente recluidas y explotadas en condiciones de trata. Pero también tenemos algunas menores de edad que están en explotación sexual y que pasan luego al trabajo sexual y que son adultas. Entonces hay una combinación de elementos. Lo que no ocurre son trabajadoras sexuales, evidentemente, que son adultas siempre, que pasan luego a una situación de explotación sexual de menores de edad. Hay un tema de oferta y demanda que es lo que rige en la criminalidad. Nosotros estamos queriendo trabajar más con la demanda, pero, en fin, básicamente ahora estamos trabajando en la prevención y en la atención directa. Se estima, y esto fue gracias a un estudio que hicimos con ICO hace algunos años, donde Jimena nos supervisaba en el trabajo de ICO. Este estudio que se hizo permitió estimar entre 14.000 y 26.000 las víctimas de explotación sexual. La viceministra de la Mujer en el 2010 hablaba de 10.000, estamos hablando al año. Nosotros pensamos que incluso pueden ser más, pero es un estudio bastante difícil. Hemos intentado con diversas universidades expertas en estos temas y no es fácil, porque es un delito que se invisibiliza con mucha facilidad. Mientras que en la trata tenemos 9.000. Nosotros más y más estamos trabajando también en el tema de explotación sexual por la situación terrible en la que se encuentran estas menores y la tolerancia social que existe en el país frente al tema de la explotación sexual. La trata, digamos que hay un acuerdo, porque digamos que es políticamente correcto todos estar en contra de la trata. Nadie puede no estar en contra de la trata, pero la explotación sexual pues son prostitutas, son niñas que se meten en eso porque quieren. Finalmente es así, los clientes a la vez están ayudando a estas niñas a que finalmente puedan alimentarse o ayuden a sus familias. Es decir, la argumentación en torno a la explotación sexual de niños y adolescentes es terrible. El machismo se traduce de una manera brutal, y es por eso que estamos más y más trabajando desde ahí con las mujeres. Bien, el otro tema que quería presentarles es la percepción. La percepción y qué es lo que dice la gente. Una encuesta a nivel nacional que se hizo fue para preguntar a la gente cuántas habían sido víctimas de explotación sexual alguna vez. Con un universo de 21,
extrapolada a 21 millones de adultos, más de 18 años, fueron 3.98% del total, o sea, 840.497 personas dijeron que algún momento en su vida habían sufrido explotación sexual. A nosotros nos pareció una cifra brutal y simplemente quería mostrarles eso. El otro tema que cada vez está más presente también en la normativa tiene que hacer con la pornografía y delitos conexos. Si ven las cifras entre el 2014 que se han denunciado 6 casos, ahora tenemos en el 2017 227 casos que han sido denunciados a la policía, pero las cifras en el Perú son enormes y tienen que hacer con no solo pornografía sino sextortion y otras formas de chantaje, como un inicio de vínculo también muchas veces con las menores para ya sea explotarlas sexualmente o incluso meterlas en situaciones de trata y esclavitud. El ICMC, no sé si lo conoces, es el Instituto contra los Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, es un centro enorme que hay en Estados Unidos que ve estos temas. Estuvieron la semana pasada en el Perú y nos decían que ellos reciben reportes de pornografía y otros delitos a través de Facebook, que es con quienes tienen ahora alguna alianza, y Perú es uno de los países que más reportes tiene. Y entre las cifras tenemos que hemos pasado en el 2014, que habían 5.008 casos, a 250.825 en 4 años. O sea, estamos hablando de un incremento exponencial de denuncias en torno a la pornografía. Somos aparentemente no solamente un país que visualiza imágenes, sino que produce pornografía. Claro, las modalidades de los reportes que ellos reciben son variados, hay pornografía, también hay seducción a niños, son alertas, pero y la mayoría, como digo, vienen de Facebook, aunque también reciben de Instagram y de otras redes como WhatsApp y Twitter. Bien. Para cerrar el tema del contexto peruano, solamente quería decir que con respecto a las mujeres, también hay mujeres tratantes. Y claro, ahí hay una serie de hipótesis. Si bien la mayoría de los traficantes son hombres, las mujeres constituyen 28% de los delincuentes condenados por trata de personas. No es raro que las mujeres víctimas de trata sean condenadas por delitos relacionados con su situación en relación a la trata o derivados de esta tras haber sido obligados a realizar actividades delictivas. Esto fue dicho por la relatora contra la trata, Jan Marinaro, hace algunos años, pero corresponde a la realidad. Nosotros hemos hecho un estudio con el Ministerio de Justicia hace un par de años, entrevistando internos en diversos penales, y hemos encontrado que 40.1% de los internos por trata de personas son mujeres. Nos llamó la atención la cifra, aunque imaginábamos que eso podía ocurrir, y que 59.9% eran varones. Pensamos que ahí tiene que hacer con lo ya dicho por Jan Marinaro, pero también porque las mujeres ocupan posiciones dentro de las redes que implican un riesgo mayor para ser capturadas. Son las que cuidan, son las que están en la parte de administración, mientras que los hombres estarían teniendo un rol, digamos, detrás de bambalinas, ¿no? Bien, la situación de la región, hay una serie de elementos, solo voy a mencionar 2, pobreza y desigualdad. No voy a entrar en detalles, creo que ayer hemos visto claramente lo que pasa en la región. Pero hay otros elementos como la impunidad, la corrupción, la informalidad. El Perú tiene 70% de informalidad en la población económicamente activa, que es enorme y que es para nosotros uno de los aceleradores de la trata. 14 de los 25 países en los que se comete mayor número de homicidios y agresiones a la mujer son latinoamericanos, y igual violencia sexual, es decir, no voy a entrar ahora a detallar lo que ya creo que todos conocemos. Quería solo decirles que todos los países prácticamente de América Latina ya cuentan con una normativa contra la trata de personas. Tampoco voy a entrar a detallar, solo quería resaltar eso. De ahí a que la apliquen correctamente o que la apliquen, ya eso es otra historia, pero que cuentan con una norma, porque esto ha empezado recién. Miren que
España, nos contaba Ramón ayer que recién desde el 2010 Perú fue uno de los primeros países de América Latina en el 2007, entonces esto ha sido paulatino. Bien, en cuanto a víctimas adultas o niñas de trata de personas según región, tenemos, estas son cifras del 2014, son del informe global del 2016, América del Sur y América Central y el Caribe son las que más niños tienen en realidad América del Sur tiene más adultos que niños, pero América Central tiene más niños que adultos, o sea, la situación de América Central es bastante complicada. ¿Cómo es la víctima en América del Sur? Pues más de lo mismo, no sé si ustedes llegan a ver, tenemos 51%, más del 80% son mujeres y niñas. Sin embargo, cuando hablamos de trabajo forzoso, la mitad son hombres, es decir, cuando la finalidad es explotación sexual, siempre es la mujer la que va a predominar. Y las formas de explotación, la más común sigue siendo la de explotación sexual y, bueno, y otras formas de explotación que no voy a detallar ahora. Las rutas de la trata de personas en Sudamérica, acá lo que es importante destacar es que, a diferencia de lo que se podría pensar, en realidad un 92% de víctimas de trata de personas detectadas en Sudamérica provienen del mismo continente. Esto es sumamente importante porque la trata no solamente es entre países, sino que esto también habla mucho de por qué tanta trata interna. Nosotros, el Perú, por ejemplo, y Colombia y otros países tienen más trata interna que trata internacional. Entonces, solamente quería destacar eso no significa que no haya trata internacional, pero quería destacar esto. ¿Y cómo se da en el Perú? Pues esto es lo que vemos en el Perú. Tenemos todo el país atravesado por diversas rutas, fluviales, terrestres, aéreas. Nosotros tenemos acá, este es un sistema de monitoreo de rutas que tenemos también en CHS Alternativo desde hace muchísimos años. Estas son rutas desde el 2004 hasta el 2018, he agarrado las principales, tenemos 878 rutas de origen a destino completas y tenemos 937 que solo tenemos el origen o el destino. Entonces he agarrado las completas, 32 lugares de origen, 27 destinos, pero para nosotros la trata interna es fundamental. Ok, América Latina y el Perú, el caso Venezuela, voy a entrar, creo que me queda ya poco tiempo, así que voy a tratar de, simplemente, nuevamente, cojo las palabras de Gracia Yanmaginaro, sobre cómo la trata de personas, especialmente mujeres y niños, es fundamentalmente una violación de derechos humanos, frecuentemente vinculada a corrientes migratorias mixtas, que afecta a varias categorías de personas en movimiento, en particular refugiados, solicitantes de asilo y migrantes que viajan principalmente de manera irregular por rutas similares, utilizando medios de transporte por diversas razones. Bien, no voy a entrar ahora a hablar de México, me voy a centrar en el caso venezolano, lo siento, pero ya me queda poco tiempo, así que pero bueno, sabemos lo que está pasando en Centroamérica y los movimientos migratorios en América Central hacia Estados Unidos, y bueno, México también tiene su propia lógica, pero acá lo increíble es que prácticamente todos son retornados a sus países. México se queda con una pequeña porción, por ejemplo de Honduras, solamente para dar el ejemplo de Honduras, 50.366 migran a México en el 2018 y 44.307 son retornados, o sea, y eso ocurre con todos, ni pensemos en lo que pasa más arriba, ¿no? Estas son las rutas de migración en El Salvador y Guatemala. Bien, no voy a entrar en, quizás uno de los temas importantes es que 92.216 migrantes del norte de Centroamérica, entre ellos 24.000 mujeres y niños, fueron retornados desde México. Tiene que hacer un poco con lo mismo que vengo mencionando. ¿Cuáles son las rutas de la migración venezolana? Contrariamente a lo que hubiéramos imaginado, los venezolanos han decidido migrar más bien hacia el sur y no hacia el norte.
que es lo que hubiéramos pensado que iba a ocurrir, porque la migración venezolana usualmente, históricamente, iba hacia los Estados Unidos. Entonces, bueno, dicen que es el segundo en este momento en Sudamérica con más registros, solo superado por Perú. Yo tengo dudas sobre esta cifra, pero en todo caso es lo que dice el informe global. Y que de las víctimas venezolanas se habla de 198.000, en este momento 70% son mujeres. Este es el informe del índice de esclavitud, Free Slavery Index. Y también dicen que se ha incrementado en 300% la cifra de víctimas de trata de personas en Venezuela, y que en este momento se podría estar hablando de 600.000 venezolanos víctimas de esclavitud moderna. Este es un estudio hecho con financiamiento del Reino Unido, de Holanda, por una asociación venezolana. Esto detonado por la incidencia de la migración forzosa y los resultados de la emergencia humanitaria que caracteriza el país. Y los países receptores son Panamá, China, República Dominicana y España, todos en donde ya se han ido adelantando investigaciones para desmantelar redes de trata, en los que ya se van a ir liberando, se han ido liberando y pretenden liberar más ciudadanos venezolanos. En cuanto a Perú, solamente voy a plantear, los migrantes venezolanos han ido en primer lugar a Colombia. 1.1 millones de venezolanos han huido de la crisis y están ahora en Colombia, y se espera llegar a 2 millones en el 2019. El segundo país ha sido Perú, en donde hemos recibido ya en este momento 650.000, aquí tengo 635.000 según Migraciones, la Oficina de Migraciones del país, y se espera que vamos a tener cerca de 1 millón o 1.200.000 a fines de este año. Luego está Ecuador y finalmente Chile, en donde siempre los migrantes, los que eran, no, Colombia es el primero, y Chile, siempre fuimos los peruanos los que estábamos ahí. Había 1.250.000 extranjeros, de los cuales la mayoría eran venezolanos, peruanos. Ahora los venezolanos son la mayor cantidad de migrantes en Chile. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque solamente recordar que a raíz de la guerra interna, del conflicto armado, nosotros tuvimos cerca de 2.800.000 peruanos que salieron del país. Nosotros hemos expulsado migrantes a lo largo de décadas, hasta el año 2016, 2014 más o menos. Y solamente habíamos recibido entre el 80 y el 2016 250.000 migrantes extranjeros, muy poco, y muchos en la última década por el crecimiento económico. Entonces, 250.000 migrantes recibidos en el Perú, generalmente profesionales o gente que estaba buscando otras opciones económicas. Pasar de eso a 650.000 migrantes en un año, como comprenderán, ha generado una crisis en el Perú también, y se ve de la siguiente manera. Las agencias de gobierno están sobrepasadas por la capacidad económica y de recursos humanos, no las tienen. Tumbes, que es la región, digamos, que colinda de frontera, ha colapsado. La gente duerme en las calles, por mucho que la ciudadanía inicialmente dio carpas, alimentación, agua, prestaba sus baños. Han empezado a tener problemas de seguridad, conflictos entre venezolanos y peruanos. En fin, la situación se fue complicando. Por otro lado, bueno, ya les he dicho el punto 2, que es lo que está pasando en Tumbes. Poco a poco se está iniciando la discriminación. Lo que en principio era, qué bueno, llegan los venezolanos, las venezolanas, gente trabajadora, etcétera. En este momento ya empezó nos quitan trabajo, etcétera. Ya se empezó a hablar de los venecos, ya que, como saben, el viceministro colombiano habló de los venecos hace 2 semanas y fue un escándalo, pero él decía que él quería decir que eran venezolanos colombianos, venecos, pero en realidad es venezolano coño de madre, eso es lo que significa. Entonces, en Perú también se está hablando de venecos. En paralelo, los venezolanos están aceptando trabajos para los que están sobrecalificados, y se está iniciando una cadena de explotación que es evidente para todos. En el 2018 se inician los casos de denuncia por trata de personas, recién de venezolanos. Empezamos en el 2018, a julio del 2018 me parece, sí, a julio del 2018 la Fiscalía reporta 5 casos de trata de venezolanos.
y en octubre del 2018 ya tenemos 110 casos de trata de venezolanos, la mayoría mujeres. Nosotros las hemos atendido, las llevan a Madre de Dios, la región que le dije que está abajo en la zona minera, pero también las están llevando a Puno y las están llevando a otras zonas que desconocen, entonces les ofrecen un trabajo como camareras en Puno y bueno, Venezuela no se imaginan a lo que están yendo. En este momento hay 175 víctimas de trata a la fecha, a diciembre, o sea, el incremento es exponencial. Con el nivel de incremento de migrantes deberíamos estar contando con unas 80 víctimas, 60 víctimas de trata, o sea, se está incrementando de manera exponencial. Y la OIM ha determinado que 28% de la inmigración ha habido un incremento de 28% de mujeres y niños en la migración de mujeres al Perú en el 2018, lo cual explica también la desesperación de quienes están migrando y las necesidades que traen y la vulnerabilidad en la que se encuentran. 5 minutos. Bueno, entonces, bien, nosotros tenemos un modelo que quizás podemos hablar después, que el delito se sostiene porque hay una serie de elementos que lo permiten. Por un lado está la impunidad, que se da porque hay pocos casos judicializados y para el tratante pues es muy cómodo si sabe que nadie lo va a denunciar. La corrupción, la falta de aplicación de normas, tenemos las normas pero no se aplican como deben aplicarse, por lo tanto para el tratante eso es bastante cómodo también porque nadie los va a detener, finalmente pueden seguir operando. Y la complicidad social de la que les hablaba, que en realidad hablábamos de tolerancia social, pero es complicidad social, esa complicidad que se da cuando se dice no importa, están mejor con esto, finalmente la misma que está vinculada a la discriminación, ¿no? Discriminación a los pobres, discriminación a las mujeres, discriminación a los extranjeros, vinculado a esa complicidad social con lo que está ocurriendo. Y por otro lado tenemos el presupuesto, que es muy poco el presupuesto que se da a nivel de Estado para perseguir el delito, por lo tanto tampoco les cuesta mucho pasar por ahí a los tratantes y hacer lo que tienen que hacer de manera ilegal. La pobreza, tenemos más de 7 millones de personas que ganan $3 al día, es muy fácil convencer a alguien que está viviendo a veces con esos niveles de pobreza a que vaya a trabajar a donde no sabe y a que caiga en redes de trata. Y finalmente la informalidad, que como les dije es de 70%. Por lo tanto, en este cuadro, que podría explicarles más, pero voy a dejarlo ahí, nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos estos elementos, alta impunidad, alta corrupción y alta complicidad social versus bajo presupuesto, mucha pobreza y mucha informalidad, nos encontramos en un cuadrante de alta rentabilidad que no sé si ustedes ven que está abajo. O sea, nosotros somos un país altamente rentable para los tratantes, porque hay una serie de elementos que les permiten a ellos funcionar. En fin, me hubiera gustado poderles hablar un poco más de esto, pero es eso, quizás ya en las preguntas, voy a dejarlo por ahí, por ahora. Y sí, estas son mis conclusiones. Bueno, gracias. ¿Queréis que pasemos directamente a...?